en medio de la ola de violencia que azota al país está la implementación de los acuerdos de paz, que enfrentarían nuevos problemas porque en el presupuesto del próximo año el gobierno destinará menos recursos a instituciones claves para la transformación del campo, como la Agencia de Desarrollo Rural. Para completar, un informe de la Contraloría dice que por la baja ejecución de los presupuestos, la implementación se retrasaría hasta 10 años más. Informe especial. El pasado 28 de julio, el gobierno del presidente Iván Duque radicó el proyecto de presupuesto para el 2021 y, a pesar de un incremento, dejó muy preocupados a quienes hacen seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. Al revisar el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, encontramos que en el trazador presupuestal de paz hay una reducción del 14% en los recursos necesarios para la implementación del punto sobre solución al problema de las drogas de uso ilícito. Un tema complejo, sobre todo en materia de sustitución de cultivos, algo que aún no tiene solución. Según un informe que la Contraloría entregó recientemente al Congreso, de las 82.240 familias que se apuntaron a este programa del gobierno, solo 727 han culminado el proceso. También dice el informe que en este punto hay un lento avance en la formalización de la propiedad rural. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que cerca del 32% de las tierras o de los terrenos en donde hoy hay presencia de cultivos ilícitos no tienen legalidad de la tierra, entonces están en un limbo para la inversión de esos planes de sustitución voluntarios. Es decir, si es difícil así, con menos recursos sería más complejo. Pero no es lo único que preocupa a la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos. Dice que agencias claves en el tema de tierras, el punto 1 del acuerdo, son las más afectadas con la reasignación presupuestal. Agencias fundamentales para la implementación, como la Agencia Nacional de Tierras, se enfrentará a una reducción del 13%, o como la Agencia de Desarrollo Rural, que enfrentará una reducción del 35%. Quizás lo más grave es que los programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PEDET, que deberán ser implementados en los territorios más pobres y más afectados por la guerra, hasta el momento solo han tenido una inversión del 1.52% al año de lo que tendríamos que invertir para poder transformarlos en 15 años. Una preocupación que también tienen personas como el economista Jairo Estrada, miembro por la FARC de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos CECIVI, quien ve con preocupación lo que ocurre con el tema de tierras, punto fundamental del acuerdo de paz. Lo que encuentra es que no hay ningún interés por sacar adelante un aspecto tan neurálgico de la reforma rural integral como es el acceso a la tierra, y ni hablar de los otros componentes. Otro tema que preocupa a la Contraloría es el bajo nivel de ejecución de los recursos destinados para la paz. Entre el 2017 y el 2019, del total de los recursos que se habían planeado, solo se usaron 15 billones. Esto es aproximadamente el 65%. De continuar así, dice el informe de la Contraloría General, la implementación de los acuerdos de paz y su ejecución, que se había proyectado para 15 años, se podría tardar 10 años más. Y a ese ritmo de inversión hemos definido desde la Contraloría General de la República que las metas que se debían cumplir a 15 años, si la inversión sigue a ese ritmo, podrían no tardar 15 años, sino 25. Veamos, según el informe del ente de control, en el primer año de implementación se gastaron 4.9 billones de los 8.17 billones disponibles. El segundo año, es decir, el 2018, la inversión fue de 4.1 billones frente a los 7.61 presupuestados. El 2019 fue el año más alto en la ejecución presupuestal. Se invirtieron 6.21 billones de 7.55 disponibles y en este año van 4.83 de los 7.3 billones dispuestos para la paz. Hemos encontrado que más o menos el promedio que está invirtiendo desde el año 2017 hasta el 2019, incluso lo programado para el 2020, está un 30% por debajo de lo que se esperaba invertir. También encontraron un desbalance en la destinación de los recursos. Por ejemplo, mientras el año pasado el 19% del presupuesto de la paz se lo llevó el programa de educación rural y este año ese mismo rubro fue del 35%, otros puntos como el ordenamiento de la propiedad rural apenas tuvo el 1%. El gobierno no está asumiendo a fondo su compromiso con la implementación y sobre todo con planear el proceso de implementación.
Aquí lo que se advierte es que no hay planeación ni en el diseño ni en la ejecución de los recursos. A la Contraloría General, que vela por el buen uso de los recursos públicos, le interesa que al igual que todos los recursos del Estado, la plata de la paz no se pierda ni se le dé uso indebido. Más allá de un desorden es que debe disciplinarse mucho más la marcación que se debe hacer y los reportes a los sistemas de información para que el seguimiento y el monitoreo de los recursos sea mucho más juicioso. Es decir, como lo ha dicho el señor Contralor General de la República, que se pueda hacer un seguimiento a cada una de la platica de los colombianos que pagamos en impuestos como si fuera la cuenta de ahorros. Emilio Archila, el hombre que está al frente del proceso de implementación de los acuerdos, dice que no le preocupa el tema y que el gobierno hace grandes esfuerzos por conseguir más recursos. En nuestros números estamos incrementando el 9% los recursos destinados a la paz. Tenemos que en el 2020 el total era de 9.8 billones de pesos y en el 2021 va a ser el presentado 10.7 billones de pesos. Pero mejor aún, en inversión teníamos en el 2020 2.4 billones de pesos que se incrementa en el 2021 a 5.7 billones de pesos. Pero al mismo tiempo reconoce que sí hay una disminución en el presupuesto de las agencias comprometidas con el problema de tierras. Es cierto que para alguna de las agencias, la Agencia de Desarrollo Rural, pasamos de 230.000 millones de pesos a 149.000 millones de pesos y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo con la cooperación internacional, con los privados para poder mantener el ritmo. Las alarmas están encendidas por cuenta de la Contraloría. Allí también insisten en que los planes nacionales sectoriales, hoja de ruta para la inversión, deben estar aprobados y de 16 existentes, solo 6 tienen luz verde. El tiempo corre.